Listos, pues vamos a iniciar con la oración. Amado Dios, te damos gracias por la oportunidad de este día poder alimentarnos de tu palabra, de lo que hoy nos vas a compartir, de lo que vamos a leer, de lo que tú has dejado escrito, Padre. Ayúdanos a que nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente está abierto a recibir esas instrucciones que son un alimento espiritual, pero también son guía de cómo llevar nuestra vida, de cómo vivir nuestra vida en situaciones que de pronto podrían ser tal vez a veces no tan complicadas, pero podrían ser momentos donde podremos ser engañados. También situaciones que podríamos estar viviendo fuertes y que necesitamos esa fuerza que solo tú nos puedes dar. Así que, amado Dios, gracias por todo eso. Bendice a cada uno de los que estamos aquí. Que seas tú a través de mí el compartir esto, Padre, que seas tú. Yo te pido que siempre tu Santo Espíritu sea el que hable a través de mí y que hable las cosas que tú nos mandas. Así que, Dios, gracias. Y en ese momento, mientras estamos cada uno de nosotros aquí, y si tú también estás en esa grabación, es un momento donde tú le pidas directamente a Dios que te hable, que esa respuesta o esa palabra o eso que tú necesitas recibir el día de hoy, que te hable. Dile a Dios, háblame personalmente, háblame directamente. Y es un buen momento para que le digas, Padre, yo te entrego mis cargas. Desde un inicio yo te entrego mis cargas, te entrego mis preocupaciones, te entrego mis miedos. Y es una muy buena señal de rendición y de saber que eres el único que puede hacer cambios en tu vida. Pero también es un buen momento para decirle, Padre, yo te entrego mi vida, te entrego mis planes, te entrego todo lo que yo he puesto como algo importante, pero tú eres grande, tú eres fiel y tú eres poderoso y siempre nos vas a dar lo que necesitamos. Así que, Padre, permite que cada uno reciba lo que necesita en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y pues vamos a arrancar. Pues miren, si tienen una Biblia ahí con ustedes, vamos a abrir Salmos. Y miren, últimamente, estos meses, yo he estado platicando con varias personas en diferentes partes de México, de Colombia, de Estados Unidos. Y algo que he visto tal vez un poquito constante, no puedo decir que en la mayoría, pero sí en varios, es el tema de que hay preocupación, es el tema de que hay aflicción y es el tema de que tal vez nosotros nos podemos sentir oprimidos por situaciones que están ocurriendo en nuestras vidas. Podrían ser situaciones económicas o de salud, que sé que la palabra muchas veces hablamos de eso. Pero es ahí donde este salmo que yo le estaba diciendo a Dios, ¿qué tenemos que recordar? Y esto está escrito aquí en el salmo y lo voy a leer en esta nueva traducción, pero también lo voy a leer en la Reina Valera, que es la otra Biblia que aquí tengo. Entonces dice, Salmo 4 para el director del coro, Salmo de David, acompáñese con instrumentos de cuerda. Y aquí en la Reina Valera dice al músico principal sobre Neguigot, Salmo de David. Y luego dice, versículo 1, respóndeme cuando clamo a ti, oh Dios, tú que me declaras inocente. Líbrame de mis problemas, ten misericordia de mí y escucha mi oración. Eso dice la parte en esta versión de la Biblia, que es la nueva traducción viviente, es el versículo 1. Pero ahora vamos a leer en la Reina Valera que dice, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia, cuando estaba en angustia, tú me hiciste me hiciste ensanchar, ten misericordia de mí y oye mi oración. Entonces, ¿cuántas veces cada uno de los que estamos aquí tal vez hemos clamado y hemos hecho, qué es clamar? El clamar, por ejemplo, cuando nosotros oramos, pues es una conversación, o sea, es como estamos hablando con Dios y decimos, Dios, en esta oración yo te expongo mis problemas, ayúdame o te doy gracias por esto. Pero realmente, y aquí es donde Dios seguramente nos quiere recordar esto, o nos quiere hacer ver esto, es que cuando estamos en esas luchas, cuando estamos en esas situaciones que oprimen nuestra alma y que oprimen nuestro corazón,
No se trata solo de decir, Dios, ayúdame y estar ahí como orando de una manera, si lo voy a llamar así, suave. Realmente, a veces el Espíritu Santo nos va, se llama escudriñar o nos va a mover y de pronto vamos nosotros tal vez a decir, me rindo, o tal vez a decir, ya no puedo más. Pero si de pronto algunos de nosotros podríamos llegar hasta ese punto, es ahí donde a veces sale ese clamor. Y ese clamor es esa petición, esa oración con fe, con fuerza, digamos ahora sí, desgarrado en esa parte y quiero que para Dios no está mal de pronto desgarrarnos y sentirnos que en una oración fuertemente le clamamos de rodillas y le decimos, Dios, ayúdame. Porque tal vez algunos otras personas que no siguen la palabra de Dios, ellos creen que pueden solos. Pero les puedo decir que en el peor momento de sus vidas, en el peor momento de la vida de cualquiera de estas de personas en este planeta, siempre cuando llegan a ese punto que sienten que van a morir, siempre la persona clama a Dios. Le pide a Dios de alguna manera. Y ahí es donde hasta el menos creyente puede convertirse en alguien que dice, bueno, si nada de esto me ha solucionado, pues a ver si existe Dios y voy a hablar a Él. Entonces aquí nos está recordando esto, que cada uno de nosotros seamos constantes en declarar y clamar a Dios y con eso ahorita nos va a dar como esa claridad de cómo es ese clamor a Dios. ¿Cómo es esa parte de que yo voy a arrodillarme más fuerte? Y vean, esto no se trata solo de decir, ok, si me arrodillo y si clamo más fuerte, significa que Dios me va a responder. Lo que significa es que tú estás en rendición y humildad de lo que Él quiere hacer en tu vida y en mi vida. Entonces, ese es algo que hoy Dios nos está empezando a decir, clama y declara que tu Dios te va a escuchar y te está escuchando y que va a tener misericordia de ti y de mí. Entonces, vamos al versículo 2. Dice, ¿hasta cuándo, señores, arruinarán mi reputación? ¿Hasta cuándo harán acusaciones infundadas contra mí? ¿Hasta cuándo seguirán con sus mentiras? Interludio. Versículo 3. De algo pueden estar seguros. El Señor ha separado para sí a los justos. El Señor me responderá cuando lo llame. Y voy a aquí ahora a compartir la Reina Valera que dice, hijos de hombres, ¿hasta cuándo volveráis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Sabed pues que Jehová ha escogido a los piadosos para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Entonces, ¿de qué nos está hablando? Nos está hablando tal vez de mentiras, de cosas que, vean, aquí hacia dónde me está llevando, señores, hacia el tema de que alguien puede estar diciendo mentiras sobre ti, que alguien puede estar calumniando y metiendo información que no es correcta y por eso tal vez pudieras estar tal vez en una prueba. Hay personas que puede ser que algunas de ustedes pudiera estar en algo legal, donde viene todo eso, o en una injusticia en el trabajo o situaciones así que ese es un caso, pero el otro caso, y este nos va a sorprender a todos, es el hecho de las mentiras que nos contamos nosotros mismos. Escuchen lo que estoy diciendo. Las mentiras que nos contamos nosotros mismos. Porque esas mentiras que nos empezamos a contar nosotros mismos son las que nos empiezan a afligir, son las que nos empiezan a decir, no voy a poder, son las que nos empiezan a decir, ¿cuánto tiempo más voy a pasar esto? Y la verdad, quiero que nos demos cuenta cómo son mentiras. Y algunos vamos a decir, es que es la realidad, Fer. Ve, no tengo dinero en mi cuenta. Ve, esa es la realidad. Ve, llevo años o meses pidiéndole a Dios que esto se resuelva. ¿Ves la realidad? Mis estudios de salud me salen. ¿O ves la realidad? Esto es lo que estoy viendo. Pero acuérdense. El enemigo es astuto para poder nosotros enfocar nuestra mirada en los problemas. El enemigo es increíble para engañarnos y hacernos ver otras cosas
que puede ser que sea una parte de la realidad, pero recordemos esto, que la realidad que ve Dios, la mirada que nos da Dios, que es una visión diferente, es lo que a ti y a mí nos debe de conducir. Y lo vimos en el estudio pasado, que en medio donde nosotros, donde la gente normalmente va a haber problemas, va a haber enfermedad, va a haber temas económicos, los hijos de Dios, los que Dios nos está eligiendo de manera voluntaria, cada uno de nosotros elegir ese camino, de seguirlo a Él, nosotros empezamos a ver como Él ve. Y recordamos esto, que Él nos ve como sus hijos y sus hijas amados. Pero acuérdense, y esto es algo que Dios nos repite y una otra vez. La palabra de Dios no nada más es para decir, Margot, Mariana, pues soy tu hija amada y yo te voy a dar todo lo que tú me pidas. O es que yo te amo tanto que yo te voy a dar todo lo que tú me pidas. Pero recuerden esto, Dios no nos va a dar una piedra y una serpiente. Esto está escrito en la palabra. Dice que el que busca, halla, el que pide, se le dará. Pero debajo de ahí, esa palabra que estoy citando hay una parte de Mateo, bueno, ahí parafraseándolo porque no lo estoy diciendo exactamente, pero después dice eso. Y entonces, humanamente nosotros podemos creer que entonces Dios no nos quiere responder o que Dios nos está oprimiendo, nos está castigando. Pero acuérdense esto, nuestro Dios no es un Dios de castigo, no es un Dios que nos va a oprimir. Escuchen esto. Nuestro Dios es un Dios que nos forma, es un Dios que nos ama y que quiere que crezcamos. Y les voy a poner aquí a cada uno de nosotros. Si alguno de aquí está afligido de la parte económica, escuchen esto. Si alguno de aquí estamos afligidos por la parte económica, les prometo que si nos llegara ese dinero, la solución no sería el dinero. Se los puedo firmar que ahorita el dinero que cada uno de nosotros aquí podríamos decir, Dios, por favor, respóndeme, que llegue este dinero, ese dinero no sería la solución. Porque Dios está formando algo en ti y en mí si hay una prueba económica. Está formando algo en ti y en mí. Y no solo está formando paciencia y no solo está formando fe, está formando algo más. Y solo tú en oración con Él, por eso necesitamos tener una relación para mostrarte lo que está formando en ti. Y entonces, el oro más preciado que Dios nos está dando a ti y a mí, si es que hubiera una prueba de este tipo, porque vean, ¿qué estoy viendo yo que trabajo en el tema de salud? Que muchos tal vez estamos siendo oprimidos por el tema de salud, que de pronto eso hace que haya presiones económicas o que haya presiones o temas de trabajo donde hay situaciones. Entonces ahí es donde nos dice Dios, yo estoy contigo y estoy contigo en medio de esta prueba, pero más allá de esta prueba es que te estoy formando. Dios está utilizando estos momentos para poder edificarte a ti y a mí. Y es ahí donde, ahí vuelvo a la parte bíblica, es, le hacemos caso a las mentiras del enemigo o le hacemos caso a la verdad de Dios de lo que está haciendo en ti y en mí. En el momento, sí, tal vez algunos nos van a cobrar y van a decir es que tienes que pagar esto, pero recordemos dónde tiene que estar nuestra mirada. Y vamos a ver qué más nos dice el Señor sobre esto. Dice después, dice versículo 4. Vean, aquí nos está dando una enseñanza y una advertencia sobre eso. Dice, versículo 4: no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio interludio. Eso dice esta versión. Pero vamos a ver qué dice en la Reina Valera. Dice, temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra calma y callad. Después dice, versículo 5: ofreced sacrificios de justicia y confía en Jehová. Aquí en esta versión dice el versículo 5 dice, ofrezcan sacrificios con un espíritu correcto y confíen en el Señor. Entonces, para mí es muy claro. ¿Qué pasa? Muchas veces cuando no se dan las cosas, entramos en frustración. O sea,
Cuando estamos oprimidos, es normal que vamos a entrar en frustración. Y al menos, créanme que esta palabra me está llegando a mí fuertemente. Entramos en frustración y nos empezamos a molestar y ya viene alguien cualquiera y le dices, no me hables, ahorita no estoy para escuchar a nadie. Pero si se dan cuenta, hoy el Señor nos está diciendo, a ver, ¿por qué te molestas? Porque haces que, que el pecado, porque de alguna manera eso nos empieza a llevar a tener un corazón afligido, un corazón molesto y un corazón que de pronto, escuchan esto que también le dice la palabra, que lo que sale de tu boca procede de tu corazón. Entonces, si de tu corazón salen maldiciones, si de tu corazón salen juicio, crítica y decir es que tal persona es así conmigo y debería de ser no sé qué, pero tú te identificas que hay enojo en tu corazón, entonces debemos de reflexionar. Debemos de reflexionar porque Dios por eso está permitiendo estos procesos, porque quiere ver de ti, de mí, una reacción diferente. Pero ve, tal vez ayer o hace una semana o meses atrás te has molestado. Hoy Dios quiere que tú y yo mantengamos, eso se llama carácter. Mantengamos un carácter como el carácter de Cristo, donde a pesar de la prueba, si yo me doy cuenta que estoy entrando en molestia, en enojo o miedo y aflicción, porque al final va a ser un cúmulo de emociones, pero sobre todo más el enojo y la molestia, el enemigo está ganando. ¿Por qué? Porque le estamos creyendo la mentira. Porque de pronto tú puedes decir, es que mira, esa persona me ofendió, esa persona está hablando mal de mí. Y vean cómo la palabra lleva eso, de que dice cuando alguien habla de ti mal. Pero puede ser, y se los puedo prometer que así pasa. Tal vez tú ves que la suegra o ves que alguien muy cercano a ti, un amigo, una amiga, alguien del trabajo, dices, es que yo lo escuché diciendo esto sobre mí y eso no es mentira, eso no es verdad, eso es mentira. Pero vean, el tema aquí no es de quién tiene la verdad o quién tiene la mentira. El tema aquí que el Señor hoy nos está trabajando con esta palabra es que ni tú ni yo, por ninguna razón, nos debemos de enganchar y permitir que el enojo llegue a tu corazón. Porque en el momento que entra a tu corazón, ¿qué creen que va a pasar? Va a empezar a crear una raíz de molestia, un espíritu de enojo que puede haberte durado años, meses o días. Y aquí miren qué interesante. El Señor, en este momento, a ti y a mí, nos está poniendo frente a frente y te está diciendo, hija, hijo, ¿con quién estás molesto? Hija, hijo, ¿quién te ha ofendido? Porque el Señor nos lleva a que hagamos conforme Él nos dice, y es en su carácter. El carácter de Dios es un carácter manso, es un carácter humilde, es un carácter bondadoso, pero también es un carácter que se sujeta. Vean, afuera, la gente en el mundo dice, hay alguien que es bondadoso, alguien que se sujeta, que aún en medio que una persona le esté gritando y le esté diciendo cosas, se queda callado, habla con Dios y le dice, dame templanza. Pero una persona que está viendo va a decir, qué dejada. Le estuvo grite y grite y grite y la ofendió y la humilló y no fue capaz de decirle nada. Y vean, esa persona a veces, muchas veces se ve como la persona débil, porque no dijo nada, porque se quedó callada. Y muchas se van a dar cuenta que en este punto van a decir, Fer, pues claro, yo tengo que sacarlo. Si yo estoy sintiendo todo eso, yo se lo voy a decir. Si esa persona me ha ofendido, yo se lo tengo que decir, porque no se va a quedar así las cosas. Yo tengo que decirle las cosas. Está interesante esto que nos está dando el Señor, ¿verdad?
A ver, pónganme ahí, amén. ¿A quién le está hablando el Señor ahorita? Pónganme número uno. ¿Quién dice, a mí me está hablando el Señor? Ahí en el chat, pónganlo en el chat. ¿A quién le está hablando el Señor? Porque no solo se trata de que Dios nos quiere llevar a cumplir eso, la meta, sino que Dios, acuérdense, nos está formando. Dios a ti y a mí nos está formando de una manera muy personal. Y dense cuenta que esto no tiene que ver con que cambie la otra persona. Tiene que ver cómo reaccionamos tú y yo ante estas situaciones. Entonces, aquí en este momento, si tú ya tienes identificada quién es con esa persona que tal vez dices, yo ya perdí la paciencia, yo ya no la soporto más, yo ya no la quiero ver ni cerca, o es más, trato de tolerarla, pero aún así no puedo. Porque miren una cosa, y ahorita que estamos reflexionando, la palabra dice que hay cosas que estorban una oración. Hay cosas que están estorbando en ti y en mí que Dios nos escuche. Y te prometo que una de las raíces más profundas que hacen que Dios no nos pueda escuchar es el enojo y la molestia. Entonces, hagan de cuenta que es como, literalmente, imagínense que para hablar con Dios fuera un instrumento, una guitarra muy afinada, donde todo fluye y está en armonía. Pero cuando viene el enojo, es como si viniera una batería tocando en desarmonía, haciendo pa, 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 pa. Y entonces ahí Dios no nos puede escuchar. Y aquí voy a ver un punto importante. Entonces vamos a continuar porque sé que Dios nos está llevando, dice, reflexiona durante la noche, quédate en silencio. Pero aquí no nos dice que nos quedemos en silencio, nada más cerrar nuestros ojos y respirar. Vean, voy a decirlo y se lo voy a decir porque sé que es importante que lo digamos. Yo antes meditaba y decía, voy a cerrar mis ojos y voy a respirar y voy a poner mi mente en calma, quieta. Y entonces, mientras tenía estos procesos emocionales, respiraba y llevaba mi atención a otra cosa. Y yo decía, voy a llevar mi atención en Dios y voy a pensar en todo lo bueno y ya. Pero vean qué pasa con esos procesos. Y esto tal vez a algunos puede ser que, como les dije, puede ser incómodo, pero Dios nos está llevando, nos está formando. Y lo vamos a ver de una manera que cada uno de ustedes lo puede reflexionar y darse cuenta. Entonces, si yo solo trato la meditación como un antídoto para yo en el momento sedar o no querer ver esas situaciones que me están afectando y no querer trabajar sobre ellas, ¿qué creen que va a pasar? Sí, yo voy a meditar, voy a estar en silencio, hasta yo puedo orar con Dios y decir, sí, yo estoy haciendo todo eso. Pero si tú y yo no nos vamos a lo profundo y no enfrentamos y nos damos cuenta que tú y yo estamos no haciendo las cosas correctas a partir de dejar que el enojo y la molestia entre ti y en mí, entonces de nada sirve, yo le voy a llamar así, anestesiarnos con una meditación muy bonita que nos hable de amor o escuchar una alabanza y así, si nosotros no entramos a la profundidad. Y aquí viene la parte de cómo Dios te responde, cómo Dios va a trabajar en ti. Porque a muchos, y esto se los comparto porque, bueno, aquí está mi mamá y nosotros en su momento éramos de, es que tú tienes que expresar las emociones y se dice mucho en la psicología, tú expresa tu enojo. Es más, ese enojo, agarra un cojín y golpéalo, golpéalo y saca toda tu ira. Pero vean, cuando tú sacas ira, sin fundamento, ira sin ninguna base, lo único que estás haciendo es alimentándola más. Y vean esto, yo no, de verdad no tenía ni idea, hoy Dios que nos quería hablar. Pero cuando tú agarras esa almohada y dices, es que me las tiene que pagar, y empiezas a golpearla porque dices, necesito sacar esa ira no se ha ido. Te tengo esa noticia. Esa ira no se va a ir, porque el único que puede trabajar nuestra alma más profundo es el Señor. Y entonces aquí les voy a decir cómo Dios nos está haciendo para que podamos hacer, vean el versículo 5 dice,
ofrezcan sacrificios con espíritu correcto. Y después nos dice, y confíen en el Señor. Y vean esto, el versículo 6 de verdad que es impresionante cómo trabaja Dios. Dice el versículo 6 dice, muchos dicen, ¿quién nos mostrará tiempos mejores? O sea, ¿cuándo vendrán esos tiempos mejores? Y luego dice, haz que tu rostro nos sonría, oh Señor. Entonces, aquí son clamores, y aquí lo voy a poner en cómo está escrito aquí en la Reina Valera, dice, ofreced sacrificios de justicia y confía en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Y luego el versículo 7 dice, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Pero vamos a ver qué dice el versículo 7 aquí en la nueva traducción. Dice, me has dado más alegría que los que tienen cosechas abundantes de grano y de vino nuevo. En paz me acostaré y dormiré, porque solo tú, oh Señor, me mantendrás a salvo. Y aquí dice, en la Reina Valera dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Entonces, vean esto. ¿Cómo es que hoy Dios nos quiere llevar a trabajar nuestras emociones como es el enojo? Entonces, aquí nos está dando la claridad, nada más que, acuérdense, Dios, ¿cómo es que nos va revelando a cada uno de nosotros el cómo hacer las cosas? O sea, yo la primera vez que seguramente leí este salmo, jamás podría haberlo tal vez interpretado de esta manera. Pero en la medida que empezamos a tener una relación con Dios, a leer la Biblia todos los días, y se los he dicho que lo más, si alguno de ustedes está iniciando, empiece por el Nuevo Testamento, por Mateo, y vean, si alguno de ustedes detecta que le cuesta o le está costando escuchar la palabra de Dios, hay alternativas. Miren, el enemigo te va a contar y te va a decir, ¿sabes qué, Lili? ¿Sabes qué, Lupita? ¿Sabes qué, Margot? No tienes tiempo para leer la Biblia. Tú tienes otras cosas que hacer más importantes. No te lo dice tal cual, pero te dice cosas que tienes que hacer ya. Vean cómo nos dice el enemigo. No te dice que eso tú, porque él sabe que para ti esto es importante. Pero te dice, es que tienes que hacer ya, porque tienes que ir a hacer tal trámite, porque tienes que ir a hacer tal cosa, porque tienes que ir a hacer esto. Si te queda tiempo, entonces lees la Biblia. Pero aquellos que sí tienen tiempo, es como, ok, voy a leer. Ay, pero no entiendo nada. Es que no me concentro. Es que para mí no se me da la lectura. Pero vean esto. Estoy seguro que en algún momento tú y yo sí leímos otras cosas. Y cuando hay esa aflicción de que no podemos hacerlo, mira, qué bueno que Celi ya lo lograste hacer, pero cuando hay esa aflicción de que no podemos hacerlo, hay que reflexionar, como lo dice en la noche. En la noche es un muy buen momento, ¿saben por qué? Porque en la noche es el tiempo que tú puedes decir, ok, antes de dormir, me voy a dar 15 minutos para tener unos minutos con Dios. Y entonces, ahorita no lo estamos dando, pero ese ya son minutos personales, donde ve qué es lo que hoy Dios nos está diciendo a ti y a mí para que lo trabajemos. Pongamos un horario, pongamos horarios para tener esas comunicaciones con Dios de manera constante. Tal vez al principio esos minutos con Dios van a ser 5 minutos. Sé, miren, y por algo Dios hoy nos está diciendo esto. Sé que la mayoría nos damos esos minutos por la mañana. Tal vez nos levantamos y hacemos la oración, platicamos con Dios, nos fortalecemos, escuchamos alabanza y leemos la Biblia. Pero aquí nos está diciendo de noche también. Nos está llevando a que de noche hagamos una reflexión de cómo estamos antes de dormir. ¿Con qué corazón estamos llegando al dormir? Escuchen lo que estoy diciendo. ¿Con qué corazón? Cuando hablo de con qué corazón, significa qué hizo que tu corazón se llenara de tristeza, de molestia o de cualquier otra cosa que no es de Dios. Entonces es ahí
donde si tú llegas a la noche y reconoces que hay una raíz de molestia, de frustración o de desesperanza o lo que sea, es ahí donde vas a empezar con Dios. Y si es muy fuerte ese clamor, de hecho, se los tengo que testificar, yo sé, hace el domingo, tuve que justo, miren, sin yo como que tener como esta claridad, pero me sentí tan oprimido en la noche que le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Necesito orar y necesito adorar. Entonces, cuando yo me voy y empiezo a adorar, empiezo a reconocer de dónde vienen esos sentimientos y de pronto le empiezo a decir a Dios, Dios, ayúdame para que esa opresión y esas mentiras que el enemigo quiere poner sobre mí se vayan. Y entonces empiezo yo a adorar, que significa cantar las alabanzas. Pero cantar las alabanzas no solo como que las canto porque sí, sino realmente a cantárselas a Dios con fe. Esa es una manera que a mí Dios, y de hecho esa manera yo la aprendí con mis pastores y también con pues, los hermanos de la iglesia, como a través de la adoración en momentos difíciles y después de que, de hecho, ahorita sé que es un momento de volver a recordar cómo hacerlo. Y a través de esa adoración y a través de eso, cuando ya conectas, porque vean, a mí me ha pasado que a veces tiene que pasar una hora donde yo estoy cantándole a Dios y no siento nada. Y donde no siento nada, pero de pronto continúo. Y de pronto continúo porque estás buscando a Dios. Y cuando pasa después de una hora, de pronto una de la letra de la canción o de la alabanza me recuerda algo. Y me recuerda eso que me está oprimiendo, que a veces ni siquiera lo había identificado. Y de pronto es ahí donde empiezo a declarar y decir, sé que Dios me va a dar la victoria, sé que Dios va a unir a mi familia, sé que Dios, cada una de las cosas que nos oprimen. Pero ahí es donde Dios va a trabajar. Y hoy yo sé que Dios quiere hacer eso en ti y en mí. Y así, vean, qué interesante, vean cómo es Dios tan impresionante. De verdad es que cuando digo Dios, yo no sé ni siquiera qué quieres que hable hoy. Pero vean, ¿saben qué es un salmo? Un salmo viene de cantos. Pero vean, dice otro del Salmo 4 para el director del coro, de quien dice aquí, él dice, al músico principal en la Reina Valera. ¿A qué nos quiere llevar Dios? A que cantemos, a que adoremos en alabanza y aún en pruebas que alabemos y cantemos más fuerte, más fuerte. Pero ahí es donde Dios te va a trabajar a ti y en mí. Porque después de salir de esa alabanza, vas a estar lleno y vas a estar ligero. Y ve eso, qué gran bendición tiene esto. Que no tuviste que agarrar una almohada y golpearla, que no tuviste que agarrar a la persona y decirle sus cosas como culturalmente nos han enseñado, que no tuviste ni siquiera que hacer algo más que lo único que tuviste fue, gracias ahí por esa cita, Celia, lo único que pudiste, hiciste fue entrar más profundo con el Señor. Y reconociste que tú no podías. Y eso es humildad. Esto es algo, es un conocimiento que el mundo no conoce. Y el mundo te va a decir en la psicología, enfréntalo, no te lo quedes. Y vean, aquí nadie les está diciendo que se lo queden. Pero tú, y aquí viene algo muy importante que sé que Dios quiere trabajar en ti y en mí y en todos los que estamos aquí. Escúchenlo, mira, tomemos una respiración. Inhalemos. Tomemos una respiración para estar presentes, porque la respiración está bien para estar presentes, pero cuando enfocas eso en Dios, cambia. Pero cuando hablamos de Dios, no solo se trata de decir, Dios, ayúdame, o Dios, sino es conocerle. Al leer esta palabra, estamos conociendo de nuestro Dios. Es así como realmente conocemos a Dios. Entonces, vean, cuando nosotros estamos así, vamos, adoramos. Y es cuando el Espíritu Santo trabaja en ti y en mí. Y aquí viene el punto, porque miren, como el enemigo quiere de pronto robarlo, pero no, ya regresó. Es cuando tú detectes
que hay molestia, que hay desánimo, que hay tristeza y lo que sea, pero sobre todo les voy a decir más en la molestia es donde nos trabaja el enemigo. Detecta que el enemigo ya no te use a ti y a mí para contarle esa molestia a alguien más. No le quiero llamar chismes, pero también podría ser chisme, donde decir, aquí voy a poner el ejemplo, es que mira, el día que vino tal persona me hizo esto y se lo cuentas a tu hermana, y se lo cuentas a tus hijos, y se lo cuentas a tu compañero de trabajo, y se lo cuentas a tu novia. Y entonces, ¿qué creen que pasa con esto? El enojo que estaba en tu corazón, como esas personas obviamente tienen un aprecio hacia ti y van a querer protegerte, entonces, ¿qué creen que va a hacer eso? Va a expandir el enojo y te van a decir, ¿sabes qué, Karina? Sí, cierto, tenemos, no te dejes, vamos y tenemos que reclamar eso. ¿Qué tal, Dios hoy quiere que tú y yo seamos los que cortemos esa raíz y que ya no seamos los que contribuimos a que haya más conflictos en la familia, porque les prometo, esto son situaciones que se viven a nivel familiar siempre, cuando Dios no ha trabajado en ti y en mí. Pero hoy Dios nos quiere llevar más profundo y quiere que ya no reaccionemos y que mucho menos lo comentemos con nadie. El único con lo quien lo podemos comentar es con nuestro Dios. Y ahora, si tú quieres un consejo sabio, por eso Dios instituyó la iglesia. Y ven que les he dicho que es muy importante que tengamos una iglesia donde podamos congregarnos para poder acercarnos a los líderes espirituales, que es el pastor, el sacerdote, lo que ustedes cada uno le pida a Dios que los lleve y ahí pedir un consejo, pero con alguien que no va a expandir eso como un chisme o una molestia sin conocimiento. Sobre todo, hermanos, y aquí se los digo a todos, incluyéndome, no pidamos consejo a alguien que no sabe de la palabra de Dios. De verdad se los prometo, aunque sea alguien que digas, es que esa persona es súper buena para el dinero. Oye, es que esa persona es súper buena para la salud, es el médico increíble. Es la persona de negocios más increíble del mundo y me va a ayudar a salir de mi aflicción. Pero vean, si esa persona tan increíble no tiene al Dios que tú tienes, al Dios que yo tengo, que está aquí puesto, el enemigo es muy fácil que nos engañe. De verdad, se los puedo decir porque he conocido médicos de los más increíbles que pueda haber que dicen, este es el médico tan increíble, pero cuando se ve que no tiene a Dios, el camino que te lleva es totalmente contrario. Lo mismo les puedo decir con alguien de negocios o con alguien hasta, vean esto, y creo que lo dijimos la semana pasada también. Pudiera ser un psicólogo. Podría ser alguien que dices, es que esa persona estudió 4 años de eso, 5 años, está súper capacitada. Pero acuérdense esto, nosotros por eso primero debemos de formarnos antes de cualquier cosa en la palabra de Dios. Porque si no, el psicólogo te puede decir lo que te estoy diciendo ahorita. Ve, es sano que vayas y le reclames y le digas. Pero ojo, vean esto, y es importante para que no se malentienda esto. Si tú tienes buenas bases y de pronto vas con, acuérdense, el psicólogo también es un ser humano. El mentor financiero también es un ser humano. O sea, todos al final somos un ser humano. El único que va a tener siempre la dirección es Dios. Pero vean esto, cuando el psicólogo, el financiero, el coach, el médico, escuchen esto, se sujeta a la palabra de Dios, entonces ahí todo cambia. Porque ya no va a ser el médico, ya no va a ser el psicólogo, el licenciado que te está ayudando en eso. Va a ser tu fe en Él que se manifiesta a través de que un hermano tuyo que tiene un talento y tiene una conexión con Dios, que te quiere ayudar realmente de corazón. No digo que los otros no te quieran ayudar de corazón, pero lamentablemente es que el enemigo, como engaña, a veces nos lleva hacia otros caminos donde el interés es el económico. Pero yo sé que aún hay personas que no conocen de Dios que son buenas, pero aún así acuérdense que no es suficiente ser bueno. Lo que Dios nos lleva es a hacer su voluntad. Y es ahí donde es complicado para los demás. Es complicado tanto para ti para mí. Pero si tú y yo nos esforzamos
para cumplir la voluntad de Dios. Y vean que hoy nos está llevando Dios a hacer. Que si hoy tenemos una molestia contra un hermano o hermana, de hecho la palabra dice que vayamos y reconciliemos. Y si alguien está molesto contra ti, ven, aquí ya me está llevando el Señor. Si alguien está molesto contra ti, platícalo con tu Dios en la noche. Dile, esa persona está molesta conmigo, pero dile, yo quiero ser. Y recuerden la palabra de la semana pasada, fue que nosotros como discípulos fuéramos hacedores de paz en nuestras casas y en cualquier lugar que fuéramos. Pero ahí es como discípulos también, y acuérdense, un discípulo no significa que ya va a ser increíble y va a ser sacar demonios, que lo hablamos la semana pasada. Un discípulo es aquel que decide seguir a Cristo y aprender al ritmo, pero que se esfuerza. Ni tú ni yo vamos a llegar al nivel de tal vez un pastor ahorita, pero si tú y yo nos esforzamos, estoy seguro que vamos a agradar a nuestro Dios a como podamos. Entonces, hoy Dios quiere que tú y yo vayamos y nos reconciliemos. Y aquí pónganme, seguramente, en nuestro corazón, hagamos una respiración y el Espíritu Santo nos va a traer hoy quién está molesto contigo. Porque hay personas que están molestas contigo. Y tal vez tengan razón o tal vez no tienen razón. Pero es ahí, pónganme ahí también un número uno, quien identifica también quién podría estar molesto contigo por cosas que hiciste. Pero miren, de todos modos, aunque pudiera tener razón, la palabra nos lleva a ser hacedores de paz. Y ojo, aquí no estoy dando así como ahí es donde Dios te va a llevar a que si lo vas a hacer, hazlo. Pero al menos sí busca que si tú ya estás identificando eso, háblalo con Dios en la noche y dile a Dios, Dios, si es tu voluntad, ayúdame a que se abran las puertas para yo poder ir a hablar con esa persona. Y si yo detecto en mí, y vean, ese es un acto de humildad, que yo no lo hice correctamente, ir y pedir disculpas. Pero vean esto. Y si en tu conversación dices, pero ¿cómo le voy a ir a pedir disculpas si esa persona fue la que más me hizo cosas? Pero recuerden, el que gana siempre es el primero en accionar. El primero en querer hacer paz siempre va a ser el que va a ganar. Pero vean, esto no nos asegura que la persona va a decirte, Margot, está bien, te perdono, vamos a hacer las cosas bien. No nos asegura eso, pero recuerden la palabra de la semana pasada es, si tú y yo vamos y pedimos perdón, nos queremos reconciliar y la otra persona no lo acepta, tú ya cumpliste. Mantente tú tranquilo que yo tú hiciste tu parte, porque la palabra nos dice que vayamos a hacer eso. Pero ojo, por eso, si esto te está resonando a ti, que a mí de verdad que sí, óralo con Dios estas noches, para que cuando tú veas que es el momento, escríbele a esa persona. Pero no lo hagas en el momento de que estés impulsivo, sino llénate primero del Señor y el Señor te hará saber cuándo es el momento. Y ahora, del otro lado, si tú estás molesto con alguien y dices, yo le dejé de hablar porque me hizo esto, o sea que la molestia la tienes tú, dile a Dios, te lo entrego. Si tú quieres que yo vaya y reconcilie con esa persona, ojo, escuchen. Si esa persona realmente te lastimó y esa persona realmente hizo algo fuerte, no significa que ya vas a ser su mejor amiga o su mejor amigo, porque de pronto lo pueden lo podemos malinterpretar. Pero significa que en tu corazón y en mi corazón haya paz. Y que tal vez esa persona no ha cambiado y siga haciendo las cosas incorrectas. No significa que la tenga cerca de ti y que vaya a dañarte a ti o a tu familia, pero significa que al menos desde ti tú vas con un espíritu de paz y decir, yo quiero la fiesta en paz. No sé, Dios nos está hablando de manera personal. Dios nos está puliendo. Porque recuerden esto, y con esto voy a regresar. Si nosotros no limpiamos ese corazón, esas situaciones están estorbando para que Dios nos escuche y pueda obrar en nosotros perfectamente, para que haga ese gran bendición. Pero recuerden, y esto creo que es lo que más bonito que Dios nos va a dar el día de hoy. Y como termina, de hecho, el Salmo, dice, en paz. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, mi Dios,
me haces vivir confiado. Y recuerdo, ¿confiado en qué? En paz. Entonces recuerden, el regalo más grande que tenemos tú y yo no es que llegue el dinero y se resuelvan todos tus problemas y que tengas para todo lo que quieras. El regalo más grande que tú y yo y tú podemos tener no es que se vaya la situación de salud y que ya estés perfectamente bien. El regalo más grande que tú y yo podemos tener es tener la paz de Dios. O díganme si no. Porque si logramos aprender a conectar con la paz de Dios, no importa la prueba que tengamos, Dios nos va a regresar nuevamente al camino. Y eso es lo más valioso, eso es una riqueza espiritual. Entonces, hoy Dios quiere que tú y yo sigamos construyendo paz. Y vean, ¿cómo se hila con si estuvieron en la sesión pasada, nos estaba hablando de que cada vez que llegáramos a una casa, fuéramos hacedores de paz. Y está siguiendo trabajando en nosotros de que sigamos construyendo la paz y poner orden. Entonces, qué interesante, ¿verdad? Qué grandioso. Vamos a dar un aplauso a nuestro Dios por esta palabra de esta mañana. Gracias, mi Dios, por esta palabra que estás dándonos, porque nos estás llevando más profundo y nos estás mostrando, porque miren, al menos yo le decía a Dios, ¿por qué no está sobrando? ¿Qué está faltando? Y Dios, de verdad, cuando le pidan a Dios, vean cómo es. Claro. Y si no está siendo claro, dile a Dios, hazme entender tu claridad, porque no es que Él no sea claro, es que nosotros a veces nos queremos como cerrar. Pero miren, aquí vamos ya precisamente al tema de las alabanzas y les voy a decir cómo fácilmente lo podemos hacer. La tecnología, como es el YouTube, podemos usarlo para ver videos que no tienen nada de valor o podemos usarlo para edificarnos en Dios. Entonces nosotros podemos utilizar el YouTube. Y de aquí, bueno, aquí tenemos cosas de los niños. Y aquí buscar, por ejemplo, esta, esta alabanza que se llama Cuerdas de Amor. Ya la hemos escuchado algunos anteriormente, pero yo sé que Dios se quiere derramar. Y por ejemplo, yo aquí le pongo Cuerdas de Amor de Julio Melgar, que pueden ponerle alabanzas en general. Entonces, ahorita estoy poniendo esta, pero lo que voy a hacer es activar el audio. Déjenme ver porque ya tiene rato que no hacía eso. Voy a activar el audio de mi celular. Déjenme ver a ver aquí si estoy pudiendo. Díganme si se escucha algo o si no se escucha nada, si alguno puede decir, porque ya tiene rato que no hacíamos esto. Si no, nada más voy a sacar el sonido. Aunque pase el tiempo, sé. Les digo que no es por nada que hoy es esto, pero miren, son unos minutos que cada uno aquí, de hecho la letra está en la pantalla. Y si no te la sabes, y si de pronto tú sientes cerrar tus ojos y solo seguir repitiendo lo que diga la oración, va a ser algo muy bonito. Entonces, en este momento, antes de iniciar, les pido que cada uno tome una respiración profunda para entrar en esos momentos y que este momento, acuérdense que donde uno más se reúnen en su nombre, no importa que no estemos presencialmente, pero estamos en un mismo corazón, con una misma intención, Él se derrama sobre cada uno de nosotros. Él no tiene límites. Así que vamos a hacerlo. Que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Esa es mi seguridad. Tus ruedas de amor
nunca pierdes el control. Ayúdanos a que cada uno que estamos aquí podemos sentir tu voz y tener esa confianza y esa paz que tú estás poniendo en cada uno de nosotros. Que gracias, Padre. Yo te pido que cada uno de los que estamos aquí dando esta alabanza, solo escuchándola, Padre, te manifiestes ahí poderosamente, que te lleves esas cargas, puedas sentir esta mucho de lo que tú haces, porque tú eres el poderoso, pero sobre todas las cosas eres el poderoso. Ayúdanos a que esos velos se caigan, esas mentiras que el enemigo quiso poner frente de nosotros, se derrumban, Padre, porque tú eres grande y poderoso, tú estás haciendo ver con claridad, profundamente. Y esa fe se enciende de nuevo, podemos ver con claridad, y aunque hoy podamos estar afligidos, yo sé que tú nos vuelves a levantar. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz. Y ahí, habla con Dios, llama, pero sobre todas las cosas, hoy quiere que le pidas que te reconcilies con esas personas en las cuales has tenido actitudes de molestia. Quiere que se rompa todo eso de tu familia, de tu familia. Él tiene el control, pero sobre todo Él quiere derramarse en amor. Ya no quiere que estés molesto con tus hermanos. Quiere que vivas en paz. Quiere que vivamos. Es como el cuerpo de Cristo. Y algo se genera cuando Cristo es el centro. Tienes que hablarlo, profesarlo, hablarlo. Mantente firme en la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y mi Dios, si nosotros no podemos, Pedimos abre un las milagro, puertas para que podamos donde el milagro reconciliar pase todo el con día. esas personas que tú nos estás llamando a reconciliar, porque tú eres grande. En lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja y aún por las noches le enseña mi conciencia. Porque está a mi diestra, porque está delante de mí, yo no seré conmovido. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá. Eso es hermoso. Esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor, di conmigo, cayeron sobre mí. Cayeron sobre mí. Ahora extiende tus manos, seguro, seguro, seguro. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Tu amor que me sostiene, Reconoce a Dios de lo que ha hecho el que en tu me vida. levanta, Dale gracias. el que me da Dale gracias. paz, me da seguridad. Que eres el único que nos puede dar paz. De lo que vendrá, di conmigo, tú tienes el control, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Yo no sabía que esa canción yo la había escrito para mi proceso, porque no me había pasado nada antes de que yo escribiera esa canción. Cuando yo la escribí, pero Él sabe cómo tener detalles con nosotros cuando eres su hijo y cuando eres uno que no solo ha sido marcado por Él,
sino cuando tú has causado algo en el corazón de papá. Y mientras estás ahí, toma lo que Dios te dio. Toma lo que Dios te dio en este momento, tómalo, llénalo en tu corazón y Él te dijo que Él tiene el control, que ya no te aflijas más, pero también te hizo que tu corazón busques reconciliar, que busques que tu corazón haya paz y que aunque no lo entiendas, hables con Él de día y de noche, pero sobre todo hoy nos llamaba a que lo hagamos de noche, que lo busquemos a Él, que así como hicimos esto, busques hacerlo también de noche. Así que gracias, mi Dios, gracias por cada uno de los que estamos aquí, gracias porque estamos haciendo esta oración final. Te damos gracias por el alimento que nos has dado este día, que nunca tenemos idea qué nos vas a decir o hacia dónde nos vas a llevar, pero sabemos que eres un Dios personal, que a cada uno nos hablaste de manera directa y personal. Gracias porque tu palabra, aún todos los que están cerca y los que escuchen esta grabación, siempre va a tener un propósito muy profundo, porque no se trata de nosotros, se trata de ti y de que lo tuyo es verdadero y que lo tuyo tiene poder. Así que, Padre, todas las situaciones que haya aquí, tú las conoces, Padre. Las ponemos delante de ti, pero te agradecemos porque nos estás dando la respuesta de cómo avanzar en ellas. Y sobre todo nos estás llevando a que seamos hacedores de paz, pero que también tengamos fe, que tengamos nuestra confianza puesta en ti y que veamos con los ojos y tengamos el carácter que tú estás formando en cada uno de nosotros. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues, hermanos, qué bendición hoy de esta palabra que Dios nos dio esta mañana. Una palabra profunda y como siempre nos lleva a accionar, nos lleva a hacer cosas diferentes y que creo que ya nos está dejando una tarea a todos, ¿no? Y creo que definitivamente a mí me dejó una tarea muy profunda y recordemos que Dios nos lleva a que accionemos, que no nos quedemos con lo mismo que vimos una semana, 2 semanas. Él quiere enseñarnos, formarnos, pero quiere que lo apliquemos, que lo vivamos. ¿Fácil? No lo es. Porque enfrentarnos hasta esas situaciones que van a ser incómodas, va a ser incómodo. Pero recuerden, en esa incomodidad, su amor se derrama y Él va a estar contigo si es que tú o yo tenemos que hablar con alguien. No tengamos miedo. Oremos antes y Dios va a tener las palabras correctas para ti y para mí para llegar a reconciliar. Así que, pues hermanos, que Dios los bendiga. Como siempre, compartan en el grupo de WhatsApp pues lo que hoy Dios a través de la palabra de este salmo nos dio. Hoy también es que nos enseñó muchas cosas. Nos recordó el poder de la alabanza, el poder en la noche, darnos un tiempo, unos minutos con Dios. Ahí, espero que en la tarde les mande por ahí un mensaje en la noche de recordemos lo que es y a partir de eso hacer. Entonces... Sí, Celi, sé que vamos a dar testimonio de esto y no sé si alguien quiera compartir, no sé, algo de que hoy le movió o que sienta que el Señor quiere que compartan algo, pues ya saben, el micrófono está abierto si alguien quiere compartir, que al final pues nos edificamos todos de esto y que es un momento de escuchar. Entonces no sé si alguien quiera, si no, porque sé que algunos tal vez tienen otras ocupaciones, sí les pido, hermanos, que cada uno de nosotros, sobre todo como hoy Dios fue muy claro, sí pongamos en el grupo de qué nos habló Dios a cada uno. No tenemos que decir, mira, es esa persona con la cual que tengo que reconciliar, ni le tienes que dar lujo de detalle a las personas, pero puedes decir, es que yo identifiqué con quién tengo que reconciliar y qué es lo que está estorbando para que mi relación con Dios sea más grande. Con eso. O puedes decir, yo identifiqué que me está faltando adorar más, me está faltando entrar en cantos y me está faltando también hacerlo en la noche. Y que sé que eso me va a edificar. O sea, cada uno, si nos vamos al grupo de WhatsApp, porque ahí es donde, imagínense, por ejemplo, ahí está Edson, estás Cari, estás Leti, Lili, Pita. ¿Cuántas personas, créanme, es que yo veo la administración del grupo y cuando alguno de ustedes comparte algo, yo veo que hay personas que lo ven. Y acuérdense, con una persona que viera lo que tú estás pasando y de lo de que Dios ya te sacó, por ejemplo, tú, Celi, la doctora Celi,
tú tienes un gran testimonio, que de pronto Dios sigue trabajando. Y aunque tal vez hay cosas más profundas que tenemos que todavía avanzar, Dios ya tenemos victorias. Y esas victorias las tenemos que compartir. Acuérdense, es de victoria en victoria. Tal vez la victoria más grande que todos estamos buscando ahorita, tal vez esa ha sido una que llevamos más tiempo, pero compartamos esas pequeñas o grandes victorias que Dios está haciendo en nuestras vidas. Eso es algo de verdad muy grande. Así que, pues, hermanos, que Dios los bendiga. No sé si alguien quiere compartir, a ver, antes de irnos. Vamos bien, pero créanme que hay mucha victoria. En victoria, hermanos, en victoria. Entonces, no sé, Cari, si quieres compartir algo, bueno, que tú estés ahí. Mira, ya ves. Sentí. Eh, Creo que sí, hoy fui llamada por Dios para entrar inclusive, porque me sentía muy como lo empezaste, ¿no? En turbulación. El día 17 de junio, mi mamá sufrió un infarto cerebral. Y después del infarto, pues lo que todo el mundo dice, ¿no? O sea, fue un infarto que yo detecté muy rápido. O sea, cuando yo la llevé al médico, en términos médicos, los infartos se van dando por puntos. Y cuando yo le detecté que le estaba dando, estaba en 2 puntos, o sea, que la llevé a tiempo. Entonces, los médicos decían que no tenía nada y que no tenía nada y que no tenía nada y me la regresaron. Entonces, hubo muchas negligencias. Cuando yo la regreso a casa, durante la noche que estábamos dormidos, el infarto avanzó y se fue a 7 puntos. Entonces, ellos me explicaban que en 2 puntos no podían hacer nada, pero la negligencia fue que no se la quedaron en observación, sino la regresaron a casa y al otro día la regreso y ya llevaba 7 puntos y por las horas que transcurrieron durante la noche y que estábamos dormidas, pues obviamente se da la continuidad y entonces me dicen los médicos que pues que ya no le podían poner el medicamento que se tenía que poner en menos de 5 horas porque pues ya había transcurrido ciertas horas, ¿no? Entonces yo estaba muy molesta por tantas negligencias porque en sí yo la llevé en 2 puntos y en ese transcurso se fue hasta 7. Y en el transcurso de su estadía en el hospital se les cayó de la cama, o sea, en el hospital se les cayó de la cama y de frente. Entonces era así como que mi mamá desde que llegamos al hospital no quería ir porque decía que, pues que mi mamá ya tiene 84 años, entonces sus ideas de mi mamá es, no, yo no quiero ir porque en el hospital me van a matar, yo ya estoy viejita y en los hospitales nos matan a los viejitos, o sea, es una creencia que ella tenía, ¿no? Entonces, pues la gravedad del asunto, yo no sé por qué todo el tiempo yo decía, algo tengo que aprender de aquí. Y justo lo que tú decías, o sea, yo quería, o sea, mi mente era gritarles, decirles sus cosas a los médicos, a las enfermeras, porque era como si todo el mundo se hubiera puesto de acuerdo para ver qué tanto hacían mal y yo explotar. Entonces, se fueron dando las cosas, se fueron dando las cosas. Afortunadamente, dentro de todo el proceso, pues yo me valí, yo soy terapeuta de nutrición y yo me valí de todas mis herramientas. Entonces, todas mis herramientas físicas, intelectuales y espirituales. Y ahorita justo ya pasó más de un mes, dentro de la gravedad del asunto, las secuelas fueron mínimas, o sea, los médicos sorprendidos porque pues para la edad, para todo lo que pasó, pues las secuelas eran que por lo menos ella mínimo hubiera perdido la mitad del cuerpo a movilidad, ¿no? O sea, lo que es la mitad, o sea, fue una embolia. Para los que no saben qué es un infarto cerebral, pues prácticamente es una embolia. Y eso pues era el diagnóstico o 72 horas, ¿no? Que en 72 horas ella partiera, trascendiera. Entonces, pues no se dio, ya se cumplió más de un mes de la gravedad. Las estadísticas dicen que a los 8 días viene un infarto cardiovascular, después de un infarto cerebral viene un infarto cardiovascular. Y ahorita pues ya cumplimos un mes y medio del evento, por eso es que ya lo puedo decir.
porque ya partió un mes y medio del evento. Y pues la secuela fue mínima, los médicos están sorprendidos porque la secuela se quedó en una parálisis facial, pero si tú la ves, habla, nada más sabes que tiene eso porque sonríe y cuando sonríe se le va la boca, pero si habla, habla perfectamente, ya camina, ya se para a guisar, de repente ya le dan ganas de guisar. Entonces, pues todo esto es alabanza a Dios, pero justo hoy estaba muy enojada. Hoy exploté, ¿no? Porque hubo cosas aquí en la casa, se llega al principio del mes y cuando siempre hay principios de mes, pues como que son todas las cargas, no sé, a todos, ¿no? Viene que el pago de luz, pago de agua, o sea, vienen muchas situaciones y muchas presiones. Entonces yo he estado al 100% con mamá. He cambiado muchas de mis actividades presenciales por 100% digitales y yo ya alabo a Dios porque no nos ha dejado, o sea, mi economía, a pesar de que he estado aquí, he estado constante de manera digital, pero aún así de repente entra la desesperación porque dices, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? Entonces, pues lo quise compartir porque justo con lo que empezaste fue todo lo que me pasó. O sea, yo estaba muy molesta ahorita que entré, yo estaba enojada, estaba con ganas de golpear a alguien, con ganas de gritar, con ganas de hacer mil cosas. Y conforme fue pasando el tiempo, la alabanza fue así como que me fui tranquilizando y dije, oh, gloria a Dios, sí es cierto. O sea, la economía, pues si no es, tú dijiste, te aseguro que ahorita tuvieras el dinero, tú te ibas a sentir así, así. Y dije, sí es cierto. O sea, definitivamente las cosas se están dando. Estoy a punto de recibir un dinero que es fuerte, que nos va a ayudar a corregir muchas cosas. No nos libera al 100%, pero pues nos va a ayudar. Ella pues está en un proceso de ya no de riesgo total, sin embargo, pues yo ya requiero estar 100% a su lado, estoy prácticamente de enfermera y la verdad lo estoy porque lo quiero hacer y porque muchos años lo he elaborado para estar en esta situación justo, ¿no? O sea, siempre dije que estar en los negocios de redes no es para ser esclavo, sino para ser libre. Entonces dije, pues hoy tengo que ser testimonio de lo que soy realmente y, Ok. pues por eso hoy me permite estar al 100% con ella y yo le decía, ¿cómo es posible que vengan y me pidan? O sea, yo estaba por eso enojada porque yo decía, ¿cómo es posible que vengan y me pidan dinero cuando saben que estoy al 100% con mi mamá, saben que estoy aquí? ¿Y cómo es posible que esas personas están haciendo cosas, salen, hacen su vida y vengan y me pidan? Entonces estaba como que en molestia, estaba enojada y luego fue así como que tranquila, o sea, alabado sea Dios que tú estás siendo testimonio de todo lo que has predicado durante años en el gremio del network marketing y que pues Dios te ha dado todas estas herramientas de nutrición y demás para poder estar hoy donde tienes que estar, ¿no? Entonces, Ok. pues eso es lo que quería compartirles. Muchas gracias. Que, tal cual ven, describió el Salmo. Entonces, pero vean cómo el enemigo nos quiere robar siempre. O sea, ahí creo que hoy nos está dejando Dios una lección muy fuerte. A través de la molestia y el enojo vamos a ver qué tan cargados y qué tanto nos estamos alejando de Dios. Porque si estamos cerca, créanme que esa parte de paz está. Y si decimos es que no podemos conectar, es porque profundamente tenemos que arreglar algo ahí. Estoy seguro que todos, aquí incluyendo a Cari, va a salir más profundo donde está esa molestia, porque no va a estar, y eso estoy seguro que lo vas a platicar con Dios. Entonces, acuérdense, esa es la clave. Y con el tema económico, créanme, eso es colectivo. No nos metamos ahí, por eso es ver con Dios. Miren, gracias a Dios, y recordemos esto, Dios está proveyendo lo que necesitamos. Si aún faltan muchas cuentas por pagar y así, van a estar, pero lo más importante es que nuestra mirada está puesta en Él, en trabajar las cosas espirituales, de que eso no aflija nuestra alma. Y me gustó mucho lo que dijo Cara al final. Usemos todos nuestros dones, porque tal vez decimos, es que tengo esto para generar dinero, pero tal vez Dios tienes otro don que puedes explorar y que eso también genera otra fuente de ingresos y que al final te va a ser productivo para Dios. O sea, acuérdense esto. Cada uno de nuestros trabajos, y esto creo que es importante por algo, llegamos hasta aquí. Cada uno de nuestros trabajos es un lugar donde podemos sembrar la presencia de Dios. ¿Cómo?
a través de nuestras acciones, de cómo estamos hablando, de cómo estamos actuando y de que precisamente esa parte marque y diga, oye, ¿por qué Karina actúa así? ¿Por qué Mariana es así? ¿Por qué Celia es así? ¿Y por qué no fue y le reclamó y le gritó? ¿Por qué no fue y le vendió así a lo loco sabiendo que necesita el dinero? ¿Pero por qué no le vendió? Ah, no, porque no necesitaba a la persona. No, no lo puedo entender. ¿Cómo que renunció al dinero? Es que eso es algo que solo Dios puede hacer en ti y en mí. Así que Dios los bendiga, sigamos poniendo a Dios en todo y tengamos poniendo nuestra confianza en Él. Y no sé, Mariana, ¿ibas a decir algo? Es que vi que abriste el No, micrófono. gracias, solo gracias por el día tan lindo hoy. La mañana me diste mucha paz en mi corazón. Acuérdense, es Dios que nos da la paz y sigamos trabajando en Él. Que Dios los bendiga mucho y sigamos trabajando en lo que está. Y venga, unidos en oración por paz en el grupo, en el mundo, que las cosas económicas no nos aflijan, ni las de salud. El enemigo es especialista para afligirnos por esas dos. Entonces, no nos dejemos. ¿Sale? Que Dios los bendiga. Hasta pronto. Gracias. Bye, Gracias. bye. Bye bye. Gracias. Bye.